Nosotros la propuesta que hacemos, como veis, es esta. Es decir, que el AVE, que en su día comunicó la frontera portuguesa con Ferrol o viceversa, que se calcula que tendrá aproximadamente unas 14 frecuencias diarias entre un lado y otro, de acuerdo, en un sentido y otro, perdón. Bueno, pues que algunas de esas frecuencias hagan este recorrido, ¿de acuerdo? Para que el aeropuerto de Lavacolla esté conectado con AVE. De tal manera que un pasajero que tome el AVE en Vigo pueda conectarse directamente con el aeropuerto de Lavacolla, o en Ferrol, o en Coruña, o en Mirama, o en Mordes, o en Villagarcía, pueda tener una conexión directa con el aeropuerto de Lavacolla a través de un tren de alta velocidad, por lo tanto una conexión rápida y una conexión que permitiría probablemente, pues a lo mejor facturar maletas en origen y llevar consigo toda una serie de comodidades para todos. Si este AVE que enlazará con la frontera portuguesa pues no se consigue, bueno, pues que un aeropuerto gallego esté enlazado con el tren de alta velocidad, el único aeropuerto que lo estará será el Sacramento. Con lo cual, bueno, pues ahí, insisto una vez más, nos encontraríamos con un problema que por la vía de los hechos, digamos, de la construcción de ese tren de alta velocidad, acabaría con las discusiones del sistema aeroportuario gallego, porque iríamos todos a coger el AVE, o la mayor parte a coger el AVE al aeropuerto Sacramento a través del AVE.